Muy buenos días, gracias por su asistencia. Hemos debatido esta mañana, como es habitual, el orden del día definitivo para el pleno que empieza esta tarde. En este pleno, como ya adelanté la semana pasada, no estará presente el presidente del Gobierno, que, como saben, tiene una regularidad en torno a una vez al mes en venir a esta Cámara. En este caso, tiene una actividad con los Reyes y el Instituto Cervantes y es una razón, por lo tanto, pública. Ha habido una queja por parte del portavoz del Grupo Popular en relación con la ausencia avisada hace algunas horas de la vicepresidenta primera, de Carmen Calvo, y se ha suscitado la cuestión de si los ministros, cuando no tienen en una agenda pública reflejada su actividad, es aceptable o no que se ausenten del Senado o del Congreso. Tal cosa está, de hecho, prevista en el reglamento, porque además de los actos que son públicos, cada miembro del Gobierno tiene una actividad que muchas veces no se traduce en un acto de carácter público. Y como ha explicado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en el caso de la vicepresidenta primera, de Carmen Calvo, efectivamente comunicó que tenía un compromiso asociado al ejercicio de su cargo. En todo caso, esta tarde tendremos las preguntas respecto al resto de los ministros. Ha advertido también de su ausencia la ministra de Trabajo y, como sucede habitualmente, las preguntas dirigidas a los miembros del Gobierno que hoy no vengan quedan aplazadas sin consumir cupo de los grupos proponentes de las mismas para la siguiente reunión. Se ha acordado que al próximo pleno venga ya el debate sobre la constitución de una comisión mixta Congreso-Senado que daría continuidad con un enfoque territorial, con un enfoque asociado a las características de nuestro Estado autonómico respecto de las propuestas, en particular en el ámbito de la gestión de la sanidad, que emergieron de la comisión que se celebró en el Congreso de los Diputados, la llamada Comisión para la Reconstrucción de nuestro país después de la pandemia. El único grupo que hasta ahora ha presentado una enmienda, en este caso una enmienda de adición a la propuesta formulada por el Grupo Socialista, es el Grupo Popular, pero de aquí a dentro de 2 semanas es posible que haya alguna otra aportación que deba de ser tenida en cuenta en el debate que tendrá lugar en su momento. Quisiera destacar del pleno que comenzamos a celebrar esta tarde algunos de los debates que tendrán lugar. En primer lugar, respecto de los 2 proyectos de ley que vienen ya con el dictamen de la Comisión de Hacienda y que son relativos a 2 figuras tributarias, la llamada tasa Tobin y la llamada tasa Google, es decir, figuras tributarias sobre los beneficios, en un caso, de las grandes empresas que prestan servicios digitales y que prácticamente no tributan en ningún país. Esta es una cuestión que, de hecho, muchos países ya están implementando y que incluso hay una discusión que se lleva a cabo en el marco de la OCDE para armonizar en lo posible la imposición sobre las empresas del grupo Google, Amazon, etcétera. Y la otra figura tributaria que se va a debatir es la que afecta a las transacciones financieras en un porcentaje muy poco significativo desde el punto de vista de su tasa relativa, pero que comportaría para las arcas del Estado, para el erario público, un apoyo imprescindible para que el Gobierno de la Nación pueda ver aumentar sus recursos en un momento en el que se debe de producir una distribución adecuada de los mismos para poder mantener el estado del bienestar,
los grandes servicios públicos, el apoyo a las empresas y a los trabajadores y, por tanto, es un debate sin ninguna duda de mucha importancia porque va a reforzar la perspectiva presupuestaria en la que ya prácticamente nos encontramos a partir de la aprobación del techo de gasto por parte del Gobierno. Además de ese debate sobre figuras tributarias nuevas para nuestro sistema fiscal, se va a producir mañana también un debate promovido por los dos grandes grupos de la Cámara, por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular, respecto al cumplimiento de las previsiones constitucionales sobre, por ejemplo, renovación de los cargos y defensa de las instituciones en distintas instancias, como es el caso del Poder Judicial, y yo creo que es una discusión del máximo interés teniendo en cuenta el bloqueo en el que nos encontramos desde hace ya bastante tiempo, que perjudica gravemente la imagen de la Cámara, la imagen de las Cortes Generales, con ese bloqueo que impide la renovación de estos órganos fundamentales para nuestra democracia. Y, en último lugar, comentarles que habíamos suscitado ya la semana pasada, cuando nos reunimos en mesas conjuntas, Congreso y Senado, la oportunidad de hacer una nueva aportación, tanto por parte del Senado como del Congreso, como de las Cortes Generales, de una aportación económica para atender las necesidades asociadas a la pandemia. De hecho, hubo esa aportación de 3 millones de euros de los presupuestos del Senado, 3 millones de euros de los presupuestos del Congreso y 3 millones de euros también del presupuesto de las Cortes Generales. Lo que hemos puesto en marcha en la mañana de hoy ha sido precisamente la petición a los servicios de esta Cámara para que se analice la viabilidad, que no me cabe ninguna duda de que existe, puesto que el hecho de que los senadores se desplacen menos significa un ahorro sustancial en el funcionamiento de la Cámara y parece que por parte del Congreso iremos, lógicamente, en sintonía para poder volver a hacer una aportación desde nuestros presupuestos a las distintas iniciativas que son necesarias para combatir el virus de la pandemia actual. Por mi parte, nada más. Sí, perdón primero por la interrupción del móvil. No sé si ha dicho de qué cantidad se va a tratar esta vez la aportación o no. ¿Va a ser similar a la otra vez o van a consultarlo? Con toda sinceridad, no hemos hablado de una cantidad fija, sino de un encargo que yo creo que para la próxima semana estará cumplido por parte de los servicios de la Cámara, primero para que se coordinen también con los servicios del Congreso y después para que efectivamente verifiquen si una cantidad análoga a la que se aportó durante el primer trimestre de este año, es decir, relativa a los primeros meses del año en los que ya quedó muy reducida la actividad del Senado, pues puede también repetirse ahora, pero no hemos fijado de momento una cantidad, simplemente vamos a decir un método de trabajo para ir de manera paralela y coordinada con el Congreso, con Cortes Generales y hacer esta aportación que me parece absolutamente justificada, teniendo en cuenta que estamos viviendo una nueva ola de extraordinaria gravedad para muchísimos ciudadanos. ¿Perdón, hasta dónde? Tendremos las preguntas, las interpelaciones y una primera moción. Cuando termine esa primera moción, se termina el pleno de hoy, yo creo que en torno a las 9 de la noche. Esa moción que se ve esta tarde es una moción relativa a la interpelación al vicepresidente segundo sobre el cumplimiento en España de la Agenda 2030 y se votará mañana. Será lo primero que hagamos, abrir el plazo de votación para esa moción. Mañana se verán a continuación los dos proyectos de ley
que se comienza su votación cuando estos terminen de ser debatidos, y después tenemos mociones y alguna moción también consecuencia de interpelación. La hora de finalización del pleno de mañana puede estar en torno a las 7 de la tarde, depende mucho del uso que hagan del tiempo los distintos grupos, sobre todo teniendo en cuenta que en los debates sobre proyectos de ley es habitual, aunque no es imprescindible, que esté presente el Gobierno, y es posible que nos acompañe la ministra de Hacienda y que incluso pueda pedir intervenir. Esto, lógicamente, alargaría un poquito más los tiempos de la duración del pleno de mañana. Sobre la celebración de la conferencia de presidentes, creo que para el 26 de este mes, si tienen ya alguna preparación, algún dato, cómo se va a celebrar, la presencia de la presidenta de la comisión. De momento, todavía no. Y esto además lo digo como vicepresidenta primera e incluso como presidenta del Partido Socialista, porque ayer, durante la ejecutiva federal que tuvo lugar, no se explicitó por parte del presidente dónde tendría lugar esa reunión, que, como saben, va a contar con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, pero no se ha fijado hasta este momento que yo sepa. Muchas gracias.